Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. Práctica 2. Circuito elemental. Objetivos. Comprender la conexión de un circuito básico. Aprender el nombre y uso de una fuente de voltaje. Aprender el nombre y uso de los mandos y controles de un multímetro, como voltímetro. Realizar mediciones de tensión eléctrica. Observar la diferencia entre un circuito abierto y un circuito cerrado. Equipo necesario para realizar la práctica. Un multímetro. Un transformador de 127 a 12 volts. 3 focos de 12 volts. Un tablero de conexiones. Caimanes y puntas de prueba. 2 interruptores de una cuchilla. 2 interruptores de 3 vías. 2 fuentes de poder de corriente directa. Introducción. Circuito eléctrico. Es una combinación de componentes conectados entre sí de manera que proporcionan una o más trayectorias cerradas que permiten la circulación de la corriente y el aprovechamiento de esta para la realización de un trabajo útil. Estructura básica de un circuito. Un circuito eléctrico está constituido básicamente por fuente de voltaje, carga o receptor de energía y conductores eléctricos. Fuente de voltaje. Suministra la fuerza necesaria para impulsar los electrones libres a través del circuito. Puede ser una pila, una batería o el tomacorriente de la casa. Conductor eléctrico. Sirven para conectar el circuito entre la fuente de voltaje y la carga, proporcionando un camino para la circulación de la corriente. Son aquellos materiales por los cuales la corriente eléctrica fluye con mucha facilidad. Generalmente son conductores de cobre. Carga o receptor de energía. Es el artefacto que aprovecha el paso de la corriente eléctrica a través de él para cumplir un determinado trabajo, convirtiendo la energía eléctrica en otras formas de energía. Puede ser una lámpara, un motor, una bobina o cualquier otro aparato que funcione por medio de la corriente eléctrica. Fuerza electromotriz y resistencia interna. Toda batería es un generador de corriente continua. Todas las fuentes de alimentación tienen una resistencia interna. Esta se considera conectada en serie al circuito, como se muestra en la siguiente imagen. Como una corriente debe pasar por esta resistencia, si la fuente no está entregando corriente, la caída de voltaje en RI es cero, de manera que el voltaje completo, VB, se aplica a las terminales de salida. Este es el voltaje a circuito abierto, voltaje sin carga o voltaje en vacío. Si se conecta una resistencia de carga RL a la fuente, RL debe estar en serie con RI, como se muestra en la siguiente imagen. Cuando la corriente IL circula por el circuito, la caída de voltaje interna IL por RI disminuye el voltaje VL entre las terminales A y B de la fuente, de manera que VL es igual a VB menos el producto de IL por RI, siendo este el voltaje de carga. El multímetro, en su función de voltímetro, se conecta en paralelo con respecto al elemento que se desea conocer. Sus unidades son los volts. Desarrollo de la práctica. Arme el siguiente arreglo. Abra y cierre el interruptor varias veces. Anote sus observaciones. Mide el voltaje en el foco cuando el interruptor esté abierto. Mide el voltaje en el foco cuando el interruptor está cerrado. Sustituye el transformador por una fuente de corriente directa de 15 volts.
Repita el procedimiento anterior, anote sus mediciones. Alambre el siguiente arreglo. Abra y cierre los interruptores alternativamente. Mida el voltaje en el foco y anote sus observaciones. Sustituye el transformador por una fuente de corriente directa de 15 volts. Abra y cierre los interruptores alternativamente. Anote sus resultados. Alambre el siguiente arreglo. Abra y cierre los interruptores alternativamente. Mida el voltaje en el foco y anote sus observaciones. Sustituye el transformador por una fuente de corriente directa de 15 volts. Repita el procedimiento y anote sus observaciones. Agregue un foco a cada interruptor, como lo muestra en la siguiente figura. Realice nuevamente las mediciones en el foco 1. Sustituye el transformador por una fuente de corriente directa de 15 volts y repite el procedimiento.
Alambre el siguiente arreglo. Coloque el interruptor 1 en la posición 1. Coloque el interruptor 2 en la posición 1. Coloque el interruptor 1 en la posición 2. Coloque el interruptor 2 en la posición 2. Anote sus observaciones en cada paso. Mida 10 volts en vacío en la fuente 1 y 5 volts en vacío en la fuente 2. Mida el voltaje entre los puntos A y B y anote sus observaciones.